Televidentes de los noticieros, hoy mismo, después de sendas negociaciones hoy en la cabecera departamental de Juticalpa, las mismas han concluido sin acuerdos concretos, sin acuerdos favorables ni para el sector procesador de la leche ni para el sector ganadero, aún con la presencia de la ministra de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Escuchamos a la señora ministra, quien manifiesta la problemática que atraviesa el sector lácteo en el departamento de Olancho, y a Gustavo Rosa Barahona, dirigente ganadero de esta región. Estuvimos reunidos el día de hoy para continuar con las negociaciones y el análisis del precio de leche a nivel nacional. Llegamos a un acuerdo, y es que el precio que se determine va a ser para todo el país. Y dos, realmente llegamos a varios acuerdos. A partir del lunes arranca un trabajo muy fuerte para prevenir esa entrada ilegal de queso de otros países, y esto pues lo estará liderando la entidad que corresponde, que es la Policía Nacional. Bueno, lamentar que no se llegó a ninguna negociación, a pesar que la reunión pues se subió al nivel pues de tener la presencia de la señora ministra de Ganadería y Agricultura, la doctora Laura Suazo, con la presencia también de la Secretaría de Seguridad para atacar ciertos temas que afectan en la cadena, pero nosotros seguimos en la lucha. Así están las cosas, así se las he contado. Oscar Valdés, Noticieros Hoy Mismo, Juticalpa, Olancho. Bien, muchísimas gracias, compañeros, en el estudio principal de Noticieros Hoy Mismo. En estos momentos en el kilómetro 39, carretera de Tegucigalpa hacia San Pedro Sur, en la carretera del norte, exactamente a unos 2 kilómetros del peaje. En estos momentos observamos esta rastra que lamentablemente pues se ha dado vuelta aquí en el sector del kilómetro 39, con la placa AA M8804. Afortunadamente, solamente se reportan daños materiales. Hemos tratado de dialogar, somos los primeros en estos momentos en llegar aquí a la zona, donde afortunadamente el conductor ha salido ileso. Ahí lo observamos en estos momentos pues un poco nervioso, pues ha salido ileso. Ya en estos instantes se encuentra la presencia de las autoridades de la policía. Yafet Alcántara ahí con las imágenes. Vamos a desplazarlos en estos momentos aquí a este otro extremo. Viene cargada de tabaco, se dirigía hacia Puerto Cortés. Hacia Puerto Cortés, aquí exactamente se ha dado vuelta este cabezal cargado de tabaco. Venía de la zona del oriente del país con dirección hacia la zona norte a Puerto Cortés. Afortunadamente, solamente daños materiales. Hemos hablado con el conductor extracámara y dice que no entiende, seguramente un desperfecto mecánico. Gracias a Dios, hasta este momento no venía otro vehículo, porque la historia pudo haber sido diferente, pero gracias a Dios únicamente daños materiales. Allá observamos el fondo, el conductor un poco asustado, no es para menos, pero sí este cabezal con procedente del oriente del país pues ha volcado en estos momentos exactamente en el kilómetro 39, repetimos, con la placa AA M8804. Se dirigía hacia Puerto Cortés. En estos momentos, a la altura del kilómetro 39, carretera hacia la zona norte, a 2 kilómetros del peaje. A esta hora, Manuel Alcántara, Noticieros Hoy Mismo. Buenas tardes, televidentes de Noticieros Hoy Mismo, edición estelar de TSI. Hemos conversado con el licenciado Pablo Manzanares, director de la Escuela Espíritu Santo del barrio Llano del Conejo de esta ciudad de Santa Bárbara, quien nos habla sobre el proceso de elección del gobierno escolar en ese centro educativo. Muy contentos. Hoy fue un día fantástico. Hoy floreció en la Escuela Espíritu Santo porque estamos dando inicio a un proceso de democracia participativa de manera integral, ¿verdad? Nuestros niños y niñas con este evento de este día, muy educados, muy transparentes, le están dando una gran lección a nuestros políticos hoy en día, ¿verdad? Porque yo sé que estos medios son muy bien vistos a nivel nacional.
Nuestros niños han dado una gran lección con sus propuestas que son realizables, que no son mentiras. Ellos mismos lo han dicho. Que se den cuenta nuestros políticos cómo es la verdadera democracia en un país como el nuestro, que ha estado prácticamente en el abandono en los procesos administrativos. En varios centros educativos del departamento de Santa Bárbara se está llevando a cabo la elección de los gobiernos escolares. Este ha sido nuestro informe desde el departamento de Santa Bárbara. Para Noticieros Hoy Mismo, edición estelar de TSI, les ha informado Alexis Gutiérrez. Beneficios. Televidentes de Noticieros Hoy Mismo, desde Comayagua les informamos que las autoridades de salud han dado a conocer una baja cobertura en la Jornada Nacional de Vacunación en la ex capital del país. Escuchemos a continuación a la licenciada Merlin Cortés, quien es de la Red Municipal de Salud. La población sí realmente no ha acudido, ¿verdad?, a los puestos de vacunación, a pesar de todos los llamados que hemos hecho en promoción, pegando pues lo que es rótulos, teniendo lo que es la promoción diaria por parte del perifoneo. Tenemos también en puestos de vacunación en pulperías, centros comunales, centros educativos, y a pesar de eso, pues nosotros hemos visto una baja cobertura. Ya llevamos una semana, esta semana debería de haber sido una semana de éxito, subir esas coberturas casi al 50%. Sin embargo, pues nosotros a nivel de todo el municipio no andamos muy bien, andamos casi en un 20%. Eso significa que para la otra semana tenemos un compromiso grande de un 80% a subir y elevar estas coberturas. Es con esta información que pasamos a los estudios principales de los noticieros Hoy Mismo. Desde Comayagua en cámaras, Marvin Corea les informó, Nelly Martínez. Buenas tardes a todo el teleauditorio de Noticieros Hoy Mismo. La directora municipal de Educación en Damlín, Nelcy Espinosa, detalla que hasta el momento los directores de los diferentes centros educativos han respetado la calendarización de la vacunación pediátrica del COVID-19. Entre tanto, los padres no han puesto anuencia para no inocular a sus pequeños. Veamos. Aquí en este municipio de Danlí, bueno, ya se estaba avanzando en ese proceso de vacunación. Los centros educativos, bueno, hemos visto la respuesta que de parte de los padres de familia llevando a sus hijos, y ya llevamos una cantidad de, digamos, un aproximado de casi a 3.000 niños vacunados hasta hoy. Y eso es bueno porque vemos que los padres están interesados en que sus niños estén vacunados para que estén insertados ellos en el proceso educativo. Se estima que en el departamento del Paraíso son más de 70.000 niños que podrán acceder a la primera dosis en un rango de 5 a 11 años de edad. Continuamos ahora con más información a través de su telenoticiero Hoy Mismo, edición estelar. Muchas gracias. Informarles directamente de la Ciudad del Progreso, en el departamento de Yoro, que se encuentran estables los 4 bomberos y los 2 militares, quienes resultaron gravemente heridos al volcar el vehículo que venían e irse a una hondonada. El más grave de ellos es el bombero Víctor Maciel, quien se encuentra recuperándose en el Seguro Social de San Pedro Sula. Mayores detalles nos da a conocer el miembro oficial de turno del Cuerpo de Bomberos, Sergio Guerrero. Así es, pues hasta el día de hoy, pues los 4 compañeros, ¿verdad?, que resultaron lesionados en el accidente, ya están estables. Sí, el sargento Víctor Macier es el que estuvo más complicado, ¿verdad? Se le hicieron los exámenes pertinentes en el Seguro Social de San Pedro Sula. Ya se le brindó la atención médica respectiva para su posterior, pues, recuperación. Los otros 3 compañeros, sargento Serrano y el sargento Urbina, fueron trasladados hoy hacia San Pedro Sula para realizarle otros exámenes, ¿verdad?, más profundos, y descartar, pues, que tengan otra lesión más grave. Cabe mencionar de que los 4 bomberos y los 2 militares venían de sofocar un incendio forestal en las montañas del Negrito Yoro. Regreso a estudios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros en estudios principales de su noticiero Hoy Mismo. Este día hemos abordado al presidente de la Asociación de Ganaderos de Ciguatepeque, Manuel Ramírez, quien nos confirma que de que al menos en los próximos días no se reportarán incrementos en la carne de cerdo, a pesar de que el combustible va hacia el alza, tan necesario para importar los diferentes reses que son sacrificados en este término municipal. Escuchémoslo a continuación. Sí, nosotros como asociación y por amor a nuestro pueblo mar, no pensamos en hacer incrementos ahorita, aunque
los estamos paliando debido al acarreo del ganado de otros departamentos para Ciguatepeque. Y no, pues se tomó la decisión en reunión de hoy en la mañana de que no se va a dar incrementos por el momento, pero si el incremento de los combustibles sigue, va a haber que trasladarle al consumidor final, que es el pueblo, los incrementos. Pero por ahorita los precios se mantienen en el mercado San Juan y el mercado San Pablo. Sí, yo escuchaba que la canasta básica ha sufrido un incremento en 38 productos el día de hoy. Esto es difícil mantenerlo porque recordemos que los insumos que usa el agricultor subieron a un 200% los precios. Eso viene a golpear a quien produce y a quien da de comer a los pueblos. Y es lamentable que se esté dando esta situación. Bueno, genera muy buenas expectativas y es digno de felicitar a la Asociación de Ganaderos de Ciguatepeque que a pesar de que no cuentan con un rastro en Ciguatepeque y que han tenido que trasladarse hacia otros municipios, han sido pocos los incrementos que se han presentado en la carne de res. Desde la ciudad de Ciguatepeque, a través de Noticieros Hoy Mismo, continuamos con César Carranza, quien se registró la muerte el pasado 1 de mayo aquí en San Pedro Sula, pero que hoy sus parientes exigen justicia, ya que supuestamente la esposa y el amante lo han matado. ¿Nos confirma usted? ¿Nos da más detalles? Sí, buenas noches. Efectivamente, mi hermano muere atropellado por el amante de mi esposa en un carro que le regala mi hermano a la esposa. Lo embistieron. Mi hermano es una persona profesional, con doctorados, maestrías, es un alto ejecutivo de una multinacional, y él simplemente fue a reclamar algo que era de él, y ellos pues lo atropellan y lo matan, lo dejan allí tirado. Entonces pues le destroza, el carro lo atropella, le pasa el carro, lo matan porque el tórax se lo destrozaron completamente. Parece ser que lo golpearon antes del insuceso, porque además de la causa de la muerte es el atropellamiento como tal, pero la cara está totalmente destrozada. Entonces la nariz estaba totalmente destruida, los ojos estaban golpeados, tenía unas laceraciones en la cara y sabemos que sí o sí lo golpearon. ¿Qué exigen ustedes a las autoridades y quiénes serían los vinculados? Pues los vinculados es la esposa de él, que se llama Luisa Margarita Rodríguez, el amante se llama Oscar Méndez, y lo que nosotros exigimos es justicia. Confiamos en la justicia hondureña, que actúe prontamente, que no sea un caso más que se quede sin esclarecer. Queremos que la embajada colombiana está apoyando todo el proceso que está ocurriendo en este momento, y estamos seguros que la justicia hondureña va a actuar prontamente. No entendemos por qué ya han pasado 11 o 12 días del insuceso y ellos siguen tranquilos como si nada por la calle, y nosotros estamos llevando un muerto para Colombia. Lo llevamos en una caja de cenizas, que no es justo que un ciudadano que vino a aportar acá a Honduras y lo tengamos que llevar de esa manera. Muchas gracias, muy amable. A Edward Carranza, lamentable lo que se ha registrado aquí en la zona norte de nuestro país, donde los familiares exigen justicia. A continuación vamos a otro punto de aquí de San Pedro Sula con nuestra compañera Kenia Chinchilla, quien tiene la noticia positiva. Kenia, buenas noches. La noticia positiva es presentada gracias a Óptica Popular, la mejor óptica de Honduras. Maldonado, buenas noches, televidentes de Noticieros Hoy Mismo. Les presento la noticia positiva desde San Pedro Sula, y es la historia de Wendy Pérez. Ella y su esposo han creado una idea de negocio, a ella porque le apasionan las plantas y su esposo la soldadura. Escuchemos a continuación la entrevista. Mi esposo y yo empezamos este emprendimiento en abril, durante la Semana Santa, porque no salimos por lo de la pandemia, aunque ya estaba bajando. Nosotros dijimos no, ahorita es el tiempo. Y empezamos con ideas, empezamos a emprender sin dinero, le voy a contar, con lo que teníamos en casa, que eran las plantas, y luego con piedritas, agarramos una base, y fue la primera venta. Y así dije yo, esta es la idea que yo andaba buscando, porque es algo que nos apasiona a mi esposo y a mí. Las plantas, él es una persona que sabe soldar, que sabe de madera. Entonces, aunque trabajamos, dijimos, este es el negocio que andábamos buscando, por el cual habíamos soñado y por el cual hemos estado trabajando. Pero se trata de eso, de plantas naturales con madera y soldadura, tipo de metal. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, y estamos ahí, estamos ahorita, pues, gloria a Dios,
amigos, compañeros de trabajo nos han estado apoyando y ellos mismos nos han dado la publicidad. La verdad que empezamos con plantas porque es algo que nos apasiona a los dos. Nosotros tenemos un jardín hermoso, todo el mundo que viene a esta casa dice que bello es su jardín. Y nos gusta por el medio ambiente. Estas son plantas que purifican. Sansemi viene de Sansevieria, que es una planta que purifica los ambientes. Y es una planta que a mí en sí me apasionaba. Yo decía, le voy a llamar Sansemi, como de yo, ¿verdad? Y la verdad que cuando buscamos el significado en japonés quiere decir sálvame. Entonces estábamos asombrados como Dios nos estaba confirmando que este era el negocio para nosotros. Wendy Pérez y su esposo, además de hacer una gran labor con su emprendimiento, ya que las plantas son beneficio para todos, también adquieren estas plantas en lugares donde apoyan a la beneficencia de ancianos o niños de la calle. Wendy Pérez y su esposo son una noticia positiva que compartir. Si usted desea apoyarla, puede escribir al número de teléfono 33 92 69 87. Con la noticia positiva desde San Pedro Sula, nos vamos a ir a una pausa comercial. Ya continuamos con más noticias. Honduras, es un placer saludarles desde la novia de Honduras. En materia de noticias, la NE ha iniciado operativos en busca de las personas que realizan hurto de energía eléctrica. Veamos. Para contrarrestar el hurto de energía en distintos sectores de la ciudad Puerto de la Ceiba, las autoridades iniciaron las acciones este día. Hoy ha iniciado aquí en La Ceiba, estamos tratando de llevar esto a nivel nacional, ya lo hemos realizado en Choluteca, lo hemos realizado en San Pedro Sula, en Tegucigalpa, hoy tenemos un operativo simultáneo en San Pedro Sula y esto lo estaremos llevando a otras ciudades del país. Los operativos serán permanentes con el objetivo de recuperar las altas pérdidas en la zona. Básicamente pues vamos a andar visitando casi todos los sectores de la ciudad de La Ceiba, los sistemas regionales, pero en sí los que mayores pérdidas tienen son el circuito 313, que llega hasta, viene de La Ceiba térmica y llega hasta casi la Fuerza Aérea, el circuito 327, donde estamos ahorita, y llega hasta la cuenca del río Cangrejal. Las primeras acciones se dieron este día específicamente en la colonia del Toronjal de esta ciudad. En La Ceiba, Nahum Monge, Noticieros Hoy Mismo. Bien, muchas gracias Gustavo Bustillo en La Ceiba por la información y estos son titulares de otras noticias importantes de hoy. Los titulares son presentados por el nuevo Dynamax Plus, un plus de potencia, un plus de protección, una energía diferente. 13 lempiras aumentó la libra de la carne de res en algunos mercados de la capital, donde ahora cuesta 78 lempiras. Hasta 4 lempiras aumentarán el próximo lunes los combustibles. Para la Conferencia Episcopal de Honduras, la Sisi debería permanecer en el país mínimo 8 años. Pese a diferencias surgidas en las últimas horas, el domingo va la repetición de elecciones de alcaldías en 3 municipios del país. Cada señalamiento necesita presentación de pruebas suficientes y contundentes, dice presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta. Alcaldes urgen en Choloma a reparar los bordos del río Chamelecón y en La Lima, también en Cortés, piden reparar obras de mitigación. Concluye la visita de la misión exploratoria de la ONU para definir la instalación de la Sisi en Honduras. El martes será la sentencia por el caso de los hospitales móviles y el Ministerio Público pide sea condenatoria. Vamos, vamos todos. El argentino Diego Martín Vázquez es el nuevo director técnico de la Selección Nacional de Honduras. Los titulares fueron presentados por el nuevo Dynamax Plus, un plus de potencia, un plus de protección, una energía diferente. Este es su noticiero Hoy Mismo con Edgardo Melgar. Un aumento de 13 lempiras se registró en la libra de carne de res en el mercado zonal Belén en Comayagüela, donde 65 lempiras pasó a costar 78. Estos son los detalles. La noticia del día es presentada por Cooperativa Elga. Trae 10 referidos y gánate uno de los 50 paquetes a Roatán.
Xiomara Lozano, alarmada, asegura que consumirá menos carne de res porque ahora es un lujo que no puede pagar. Con esta alza ya no la vamos a comer mejor. No, ¿ya no va a comer carne? No, ya no. Más difícil comer carne ahora. Ahora está más difícil comer carne, sí. La verdad que sí. Ahora comer carne es un lujo. Estos son los precios en el mercado zonal Belén. La carne ha subido bastante, hermano. Estaba a 65 la empira, ahorita está a 78 la libra. Demasiado caro. Ahorita nosotros queremos hacer una protesta pues para ir a Prondec. Estas son algunas de las razones según este comerciante de la carne. El que vende en pie, el extranjero lo compra más caro. El extranjero lo está pagando a como dice el ganadero, lógico. Entonces el ganado no se queda aquí, lo llevan para otros lados. Y el problema es la frontera. Como hay libre comercio, entonces eso está afectando aquí, Honduras. Está afectando la exportación del ganado. Porque la mayoría ahorita no hay ganado. ¿Por qué? Porque lo llevan para otros lados. Porque el extranjero lo paga mejor. El incremento viene pues comenzando el año, cambiando de presidente. Ha venido aumentando la carne en Canalba. En la Feria del Artesano y el Agricultor, frente a el Estadio Nacional, desde la semana pasada no se registra variación en el precio. Mantenemos los precios de la carne de res del último aumento que hubo la semana pasada de 2 lempiras. Tenemos carne de res para asar, bistec, estofado, molida, 72 lempiras la libra. Tenemos la costilla de res a 60 lempiras la libra. Debido al alto costo de la carne en Canal, se anuncia protesta para el próximo lunes de estos comerciantes. Alex Laínez, Noticieros Hoy Mismo. La noticia del día fue presentada por Cooperativa Elga. Trae 10 referidos y gánate uno de los 50 paquetes a Roatán. Y es muy probable que así como el precio de la carne comience nuevamente una escalada o se mantenga esta escalada de precios de los productos de la canasta básica. ¿Por qué? Bueno, porque a partir de este próximo lunes entra en vigencia un nuevo incremento al precio de los combustibles, a pesar del subsidio aprobado por este gobierno, por el actual gobierno. Por ejemplo, atención, para el Distrito Central, a partir de este lunes 16 de mayo, la gasolina superior aumenta 4 lempiras con 16 centavos. Aquí en el Distrito Central, por ejemplo, anótelo, fíjese bien y reflexione sobre eso, sobre las medidas que va a tener que usted adoptar en su empresa, a nivel personal, a nivel familiar. Gasolina superior aumenta 4 lempiras con 16 centavos, es decir, el nuevo precio será 128.19 el galón. Diésel aumenta 2.79. El precio pasa a ser 124.75. Querosén 302, 118.98 y la regular 314. De 112.74 pasa a 115.88. En el Distrito Central, es decir, los aumentos son iguales en todo el país. Claro, por regiones el precio final varía, el precio de bomba varía un poquito más, un poquito menos, pero el aumento es el mismo en todos lados. Vamos ahora a San Pedro Sula, por ejemplo. San Pedro Sula, el caso de la superior aumenta 4.28, el diésel 2.85, 3.17 querosén, 3.26 la regular. Esos son los precios en bomba. Prácticamente pero muy parecidos a los precios que tenemos aquí en el Distrito Central. Por ejemplo, en el Distrito Central la gasolina superior cuesta 128 o va a costar 128, en San Pedro Sula 125, la gasolina regular 115, en San Pedro Sula 113, el querosén 118, 116 en San Pedro Sula, 124 el diésel, 122 en San Pedro Sula. Y esto definitivamente que son precios máximos históricos, es decir, precios que nunca antes se habían visto. Por eso, para reflexionar unos minutos sobre estos, informar de la mejor manera posible, orientar correctamente sobre el tema, nadie mejor que la licenciada María Eugenia Covelo. Ella es la directora ejecutiva de Copetrol, Consejo Hondureño de la Industria Petrolera. Licenciada, buenas noches. Hola, buenas noches, Edgardo. Un placer saludarle ese día. Gracias, igualmente. ¿Por qué este aumento? Bueno, seguimos teniendo siempre la influencia de los mercados internacionales. Al ser nosotros un país meramente importador, absorbemos los aumentos que se dan en el mercado internacional
que en estas últimas 3 semanas ha habido mucha volatilidad en los precios del crudo y de los refinados, pero siempre han sido con una tendencia hacia el alza. Entonces ya esta semana nos toca a nosotros recibir el total de ese movimiento de las últimas 3 semanas en los precios nacionales, y por eso estamos viendo alzas tan fuertes en los diferentes combustibles. Sí. Por ejemplo, es muy parecido el aumento en el precio de final para el consumidor. Por ejemplo, en Distrito Central y San Pedro Sula, la superior aumenta 4.16, aquí en el Distrito Central, en San Pedro Sula, 4.28. En el diésel, 2.79 aquí, allá 2.85. El querosén aquí, 3.02, allá 3.17. 3.14 aquí, 3.26 allá. ¿Por qué esa variación en el aumento? Poca, pero ¿por qué? Mire, siempre tenemos que considerar que dentro de la fórmula se tiene el elemento de lo que es el precio del transporte de las terminales a los puntos finales. Entonces, ahí es donde tenemos las variaciones en el país, de los diferentes puntos del país. Hay otros lugares, además de San Pedro y Tegucigalpa, por ejemplo, Ceiba, que la variación es mayor, porque usted tiene la distancia que deben de recorrer los camiones cisterna de la terminal donde han cargado hacia su punto de destino. Entonces hay un valor ahí, que eso es lo que hace los diferenciales. Pero, por ejemplo, si el galón de la superior aumenta en San Pedro Sula 4.28, pero aquí en el Distrito Central aumenta 4.16. ¿Por qué aumenta más en San Pedro Sula y menos aquí en el Distrito Central, si esto viene de allá, del norte? Pues, recuerde que también tenemos terminales en la zona sur del país. Entonces hay que ver cuál ha sido el movimiento que hemos tenido de eso y si los cálculos se están haciendo basados en la terminal de la zona sur. Entonces, siempre la variación que hay en los mercados nacionales tiene que ver con eso. Tradicionalmente ha sido menos el aumento en la zona norte, porque efectivamente usted tiene 2 terminales en la zona de Cortés que abastecen la zona norte. Entonces, generalmente ha sido eso. Esta semana, pues tuvimos esta variación que toma en consideración más el producto que está viniendo de la zona de las terminales de la zona sur. Sí, porque aunque sea poco, pero igual, o sea, lo que usted decía, siempre generalmente el aumento ha sido un poco mayor aquí en el Distrito Central en relación a San Pedro Sula. Y ahora es al revés, aumenta más en San Pedro Sula tanto la superior, la regular, la querosén y el diésel, que lo que aumenta aquí en el Distrito Central. Es correcto, pero aún así usted puede ver que el precio final en la zona norte sigue siendo menor que lo que tenemos en la sur y centro. Así es. Bueno, la pregunta es, ¿la tendencia para las próximas semanas, licenciada? Mire, la tendencia que estamos viendo en este momento, basado en los movimientos internacionales hasta la fecha de hoy, continúa siendo una tendencia hacia el alza, ¿verdad? Tendría que ocurrir algo excepcional en el mercado internacional donde hubiera una fuerte caída en el precio de los refinados para estas próximas semanas y ser sostenible en el tiempo para que pudiéramos tener algo diferente. Pero los expertos internacionales están siempre preveyendo que para el resto del año probablemente nosotros sigamos teniendo una tendencia hacia el alza en el precio de los carburantes. Muy importante hacer notar que recuerden que estamos entrando ya a la época de verano. Históricamente siempre tenemos un aumento en los precios de las gasolinas en esta época porque la gente tiende a salir de vacaciones más en esta época, por ejemplo en Estados Unidos, en Europa, y ahí empiezan a utilizar los vehículos, entonces hay una mayor demanda de las gasolinas y por eso estamos viendo que el precio de la gasolina tiende a subir en la época de verano versus el invierno, que es donde sube el diésel. Fíjese que en marzo, y usted seguramente conoce estos datos, en marzo el Consejo Hondureño de la Empresa Privada hizo una proyección sobre el tema de los precios de los combustibles a 6 meses. Si eso fue en marzo, digamos que esto es para agosto-septiembre, que para agosto-septiembre de este año, el galón de la gasolina superior podría rondar los $6, es decir, estamos hablando unos 147 lempiras la gasolina superior. Ahí está la tendencia, la proyección. Proyección máximo 6 meses, más o menos. Y esto fue en marzo, es decir, $6 por galón de súper. Y ahí está la gráfica
y prevista para agosto podría ser $6. Esto significa más o menos 147 lempiras. Actualmente está aquí en el Distrito Central a partir del lunes a 128. Y la regular, según esta misma proyección del Consejo Hondureño de la Empresa Privada de marzo, la regular a agosto podría costar $5 el galón de combustible, la regular. Estamos hablando de 122.80 y actualmente a partir del 1 va a estar a 115.88. Es decir, no estamos tan lejos de que eso se cumpla para agosto, licenciada. Es correcto, o sea, esas proyecciones son bastante acertadas. Podemos decir que, por ejemplo, recordemos que nosotros importamos de Estados Unidos. Nuestras fuentes de donde se adquiere el producto refinado es de Estados Unidos, las terminales están en Estados Unidos y ya en Estados Unidos esos son los precios que están en el mercado. Usted tiene en la costa oeste de Estados Unidos, usted ya tiene la gasolina a precios de $7 y luego en el centro y en la costa este está teniendo precios de alrededor de $5. O sea que un estimado, una proyección que se asemeje a eso, son valores que pudiesen acertar. Sí, sí. ¿Se puede hacer algo de parte del gobierno? Ella aplicó un subsidio de 10 lempiras. Es un subsidio de 10 lempiras a la superior, al regular y al diésel, que se aprobó, entiendo que esto fue en febrero, ¿verdad? Que se aprobó este subsidio de parte del gobierno de la República de 10 lempiras con 13 centavos a la regular, a la superior y al diésel. ¿Hay algo más que se puede hacer por parte del gobierno, licenciada? ¿Me escucha? No le puedo escuchar. Hola, de nuevo, ¿me escucha ahora? Se me perdió su sonido. Vamos a ver si recuperamos el audio. No sé si me escucha ahora o no. Bueno, lastimosamente ya estamos procurando resolver este asunto, pero es interesante. No sé hasta qué punto el gobierno de la República puede hacer algo más en relación a sacrificar sus ingresos producto del impuesto que se cobra a los derivados del petróleo. En tanto esto no se puede hacer, queda nada más en manos de los consumidores. Buscar las medidas de ahorro para evitar este impacto. Evidentemente esto va a acarrear, como evidentemente ya ha ocurrido, como ya está ocurriendo, un incremento en la cadena de esta distribución, porque puede ser que aumenten los fletes, puede ser una nueva presión para que aumente las tarifas del transporte, los productos de consumo popular. Este es un problema muy, muy serio. Y como decía la licenciada María Eugenia Covelo, esto tiene mucho que ver con lo que está pasando ya en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y esta proyección del COEP realmente para agosto es sumamente preocupante, es decir, llegar a 147 lempiras el galón de superior y 122.80 la gasolina regular. Es realmente preocupante. Licenciada, le preguntaba, ¿hay algo más que se puede hacer por parte del gobierno o ya es muy poco lo que se puede hacer o no hay nada que hacer? Mire, desafortunadamente, Edgardo, esto es algo que se está viviendo, estamos viviendo a nivel mundial. Sí. No solo somos nosotros los que tenemos este impacto, lo está teniendo todos los países del mundo. Y por eso las proyecciones de los especialistas económicos es que estamos a un paso de entrar a una recesión muy fuerte a nivel mundial, a causa pues de estos altos precios de los carburantes y los otros impactos que está teniendo esta invasión de Rusia a Ucrania. Uno de los puntos que es muy importante que tenemos que notar es que las sanciones que la Unión Europea le está poniendo a Rusia entran en vigencia este mes. Entonces hay que ver cuál va a ser el impacto real de todo esto en estos próximos meses, a ver si los países productores de petróleo deciden quitar la limitación de producción que ellos han puesto, esa cuota que están sosteniendo desde el año pasado, de solo aumentar 400,000 barriles diarios por mes. Si eso lo lograran decidir ampliarlo, pues podría ayudar a que el precio se normalizara a nivel mundial, ¿verdad? Pero obviamente sus intereses son de continuar teniendo la mayor utilidad posible. Absolutamente. Por ejemplo, bueno, estábamos conversando con usted y mostrándole a nuestros amables televidentes de cuánto va a ser el aumento y el precio final en bomba en el Distrito Central y en San Pedro Sula. Pero evidentemente, como usted lo manifestaba, hay diferente precio en bomba
de acuerdo a la zona del país. Por ejemplo, en Roatán, Islas de la Bahía, tenemos esa gráfica. Los precios de los combustibles la semana del 9 al 15 de mayo, la super 127, la regular 118, diésel 126.50 y el gas LPG 58.49. Es decir, esto y el aumento, o sea, va a costar más allá de lo que está costando o lo que va a costar a partir del lunes aquí en el Distrito Central y en Tegucigalpa, licenciada. Pues sí, recuerde que usted tiene elementos ahí de transporte hacia la isla que le aumentan más el costo, Sí. que son todos elementos que están considerados dentro de la fórmula. Sí. Recuerden ustedes que este tipo de negocio está regulado totalmente por el gobierno y lo que se maneja es una fórmula de paridad de precio que arranca desde el precio internacional y luego pues se incluyen todos los demás elementos que están ahí y estos son los resultados, o sea, estos aumentos son exclusivamente los aumentos que estamos viendo, el impacto de los aumentos de las últimas 3 semanas en los precios internacionales. Si mostramos de nuevo, la diferencia entre la regular y la super está llegando creo que a más de 10 lempiras, creo que 12 lempiras en el caso de aquí de Tegucigalpa a partir del lunes. ¿Usted recomendaría en la medida de que las condiciones técnicas de los automóviles, lo que sea, consumir más regular que super? ¿Es posible esto o no? O sea, pensando en voz alta, usted es la experta en esto. Sí, según la información que nosotros tenemos de los estudios que se han hecho del parque vehicular hondureño, sí cabe la posibilidad de que la mayoría del parque vehicular pueda utilizar la gasolina regular y que su vehículo va a funcionar sin ningún problema. Entonces ya es una decisión que cada uno de nosotros tenemos que tomar si utilizamos la gasolina regular para ahorrar un poco y que no nos impacte tanto estos aumentos de los precios de los carburantes a nuestra economía familiar. Es decir, usted, licenciada María Eugenia Covelo, directora ejecutiva del Consejo Hondureño de la Industria Petrolera, ¿recomienda pasarse a la regular? Perfectamente, el 90% del parque vehicular hondureño puede utilizar la gasolina regular. A título personal la uso, entonces no tengo problema con mi vehículo, así que no veo por qué no se podría utilizar en el país. Y esto no tiene que ver nada con modelo, año, marca de automóvil, etcétera, ¿no? Mire, obviamente hay vehículos que son nuevos, que son con tecnología más avanzada, que sí tienen ciertas restricciones, pero la mayoría no lo tienen. Creo que cada uno de nosotros podríamos buscar en nuestros manuales de los vehículos, o si no tenemos el manual, buscarlo en internet, la información, y ver si nuestro carro puede utilizar la gasolina regular. Pero en general no deberían de tener ningún problema en utilizar la gasolina regular y no presentar ningún problema en su vehículo. 115.88. La diferencia entre la super y la regular aquí en el Distrito Central a partir del lunes será de 12 lempiras 31 centavos por galón. Es correcto. O sea, que lo que usted hace referencia es importante, ese tema de considerar el uso de la regular. Es correcto. Es correcto. Es una manera en que el consumidor puede ahorrar para su economía familiar. ¿Usted la utiliza? Sí, así es. Yo uso la gasolina regular en mi vehículo. ¿Y le pone aditivo o alguna cosa así? No. 12.31 también en San Pedro Sula. 12 lempiras, 31 centavos. ¿Alguna recomendación adicional, licenciada? Bueno, mire, de repente tenemos que empezar a buscar alternativas que nos ayuden a ahorrar más en casa. Yo le mencionaba esta mañana a amistades, bueno, de repente vamos a tener que empezar a hacer lo que los americanos llaman carpooling, ¿verdad? Hoy vamos juntos en mi vehículo y mañana vamos a ir en el tuyo y de esa manera tratar de movilizar nuestros carros un poco menos en la semana, hacer esto con familia, con amigos o con vecinos que nos puedan ayudar a que de esa manera cada uno de nosotros podamos ir ahorrando y a la misma vez apoyamos al país porque al haber menos vehículos circulando, el tráfico es menor y cada uno de nosotros consumimos menos combustible. Es decir, las medidas de las cuales estamos hablando para hacerle frente a esta situación del precio de los combustibles ya son medidas de tipo personal, familiar, de cada empresa. O sea, eso es lo que se puede hacer. Eso es lo que podemos hacer, exactamente. Y obviamente a nivel personal, familiar, de empresa,
organizarse bien para que el carro no ande del timbo al tambo, ¿verdad? Y si va por la misma ruta, pues que se espere y hacer todos los mandados, las diligencias que se tengan que hacer en la misma ruta, ¿verdad? Para no andar de regreso. Exactamente, organizar bien las salidas, las rutas, para que no tengamos que estar yendo y viniendo a los mismos sitios, ¿verdad? Y otra cosa, estas enormes filas, no sé si tal vez los agentes de tránsito, alguien que pueda organizar un poco más para agilizar estas enormes filas de congestionamiento vehicular y consumo de combustible que se hacen en sitios muy puntuales en las principales ciudades del país, ¿verdad? Así es, exactamente. Sí. Licenciada, muchas gracias de nuevo y gracias por aceptar esta conversación y hablarnos claro de lo que está pasando, ¿verdad? Claro, y saber claro, con todo gusto. Gracias a usted por la invitación. Y saber a qué atenernos. Gracias. Es la licenciada María Eugenia Covelo. Ella es la directora ejecutiva de Ecopetrol, es el Consejo Hondureño de la Industria Petrolera. Bueno, culminó la misión exploratoria de Naciones Unidas, su visita a Honduras, que comenzó el lunes pasado. Y culminó con una reunión con la presidenta de la República, doña Xiomara Castro. Y la Secretaría de Prensa de Honduras manifestó a través de su cuenta de redes sociales, la presidenta Xiomara Castro recibió a Andrés Salazar, vocero de la misión exploratoria para la instalación de la Sisi, quien les compartió los hallazgos de la comisión enviada por ONU. Esta comisión, decía, es exploratoria, se reunió esta semana con distintos sectores del país, con gremios, empresa privada, sectores sociales, presidente del Congreso, Fiscalía, Corte Suprema de Justicia, etc. Para conocer las condiciones en el país, el clima en el país, para la llegada de una Sisi, de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras. Y como producto de este encuentro de hoy con la presidenta Xiomara Castro, don Eduardo Enrique Reina, canciller de la República, y también el doctor Edmundo Orellana, que es el ministro asesor en materia de lucha contra la corrupción y la impunidad, informaron sobre esto. La misión va con una información completa, muy exhaustiva. De manera que ellos tienen elementos suficientes para presentarle un informe al secretario general lo suficientemente amplio, condensado y profundo sobre la realidad nacional, sobre el sistema de impunidad y los altos niveles de corrupción, para que oportunamente el secretario general tome decisiones al respecto. Por nuestra parte, nosotros continuamos como gobierno promoviendo las reformas que haya necesidad de llevar a cabo, sobre todo remover todos los obstáculos que le han impuesto al Ministerio Público y al Poder Judicial en su lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Ese es nuestro compromiso y ellos están satisfechos de toda esta jornada, aunque van cansados porque realmente fue exhaustiva y agotadora, pero sobre todo van con el mensaje claro del pueblo hondureño en su totalidad de la necesidad de que venga la Sisi a Honduras. Reiteramos la voluntad política plena de la presidenta Xiomara Castro en el combate a la lucha contra la corrupción y su deseo precisamente de que estas aspiraciones del pueblo hondureño que se manifestaron de manera contundente en las urnas en noviembre del año pasado son un mandato claro y al que ella obedece, de que se instale esta comisión que nos ayude precisamente a luchar contra esta corrupción estructurada que afecta al país, institucional, y por lo tanto la apertura de que se trabaje de manera importante con las Naciones Unidas en el establecimiento eventual de la Comisión para la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad. La situación es la siguiente, ellos van a presentar su informe al secretario general. De resultar positivo en lo que ellos planteen, pues lo que viene es un memorándum de entendimiento. Ese es el protocolo. Y luego del memorándum de entendimiento, pues se seguirán el resto de pasos de negociar ya un convenio que permitiría venir aquí la Sisi. Pero por ahora es muy prematuro decir qué es lo que va a pasar. Solamente les estoy indicando cuáles serían los pasos a seguir tradicionalmente, es decir, el protocolo que ha imperado en estos casos. ¿Cuánto va a durar y si va a estar expuesta a los atropellos, a los embates del sector de esa red de corrupción que todavía tiene atrapado a Honduras? Pues eso tenemos que articularlo, tenemos que diseñar
toda una estructura de blindaje que permita que esa misión permanezca con el gobierno que venga y el que sigue, y si es necesario que haya más tiempo de estadía, pues igualmente protegerla, porque no podemos permitir que pase lo que le ocurrió a la MASI. Este gobierno tiene la plena voluntad, ya lo ha manifestado la presidenta constitucional, de que la CICI se instale, de que la CICI tenga todas las garantías y que tenga todo el apoyo para que pueda actuar con imparcialidad y objetividad, sin limitaciones. Pero no sabemos lo que va a pasar con el próximo gobierno, ni con los que siguen. Entonces necesitamos blindarla para esos que vienen. Y desde ahora pues tenemos que ser lo suficientemente creativos como para que ese diseño evite que los corruptos de nuevo tengan la posibilidad de expulsar este gran esfuerzo que el gobierno está haciendo como respuesta al planteamiento del pueblo hondureño el 28 de noviembre del año pasado. Interesante las declaraciones de don Eduardo Enrique Reina y el doctor Edmundo Orellana. A destacar, por ejemplo, primero la decisión firme del gobierno de que llegue la CICI, blindar este esquema de CICI contra todo tipo de interés político, económico, que sea. Luego dice que la labor del gobierno o de las instituciones es remover, dice el doctor Orellana, remover todos los obstáculos que le han impuesto a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia en su lucha contra la corrupción, y que al menos 2 periodos debe trascender la presencia de la CICI aquí. Estamos hablando de no menos de 8 a 10 años, de 8 a 10 años. Esto es lo que han dicho en resumen sobre la visita que hoy culminó de esta delegación exploratoria de las Naciones Unidas para la instalación de una CICI en Honduras, algo que podría ocurrir a final de año o principios de 2023 si las cosas caminan de manera positiva. Sobre este tema, el presidente de la Conferencia Episcopal, don Ángel Garachana, dijo que la CICI debería permanecer en el país precisamente un mínimo de 8 años. Esta es la información. La Conferencia Episcopal no solo está de acuerdo con la llegada de la CICI a Honduras, pide también llegue sin ataduras. Bueno, primero, una CICI independiente, no partidaria, independiente. Y el tiempo de su presencia en el país no deberá ser corto, afirman. Nos parece que requiere todo un trabajo de mediano plazo, que en un periodo de 4 años es insuficiente. Habría que pensar quizá en un periodo de unos 8 años para dejar bien consolidadas nuestras instituciones. Cuestiones que les planteamos para que ellos hagan la evaluación, el discernimiento y una verdadera, un planteamiento, un proyecto de una CICI independiente, eficaz, libre, que realmente nos ayude a erradicar la corrupción y a consolidar nuestras instituciones. Confirmó además que plantearon a la misión exploratoria de la Organización de Naciones Unidas que está en el territorio dudas como el o los periodos que investigarán. ¿Qué periodos se van a investigar? ¿Va a haber unos periodos cerrados? Con la ley de la amnistía, periodo 2006-2009, ese es intocable, o vienen abiertos a todos los periodos, a cualquier forma de corrupción que pueda haber. Les planteamos la cuestión y ese es un punto que nos parece que tienen que discernir. Según autoridades de gobierno, la CICI podría ya estar en el país a finales de este año. Claudia Almendares, Noticieros Hoy Mismo. El próximo martes, el Tribunal de Sentencia en materia de corrupción dará a conocer la resolución en el caso de los hospitales móviles. La Fiscalía pide sentencia condenatoria y la pena máxima. Fueron 7 hospitales móviles los que el exdirector de Inversiones Estratégicas de Honduras, Invex H, Marco Bográn, y el exadministrador Alex Moraes adquirieron a través de compra de emergencia para la atención de la pandemia de COVID-19 en Honduras por el valor de $47.512.564 americanos, es decir, $1.754.517.764 lempiras con 33 centavos. La resolución de este caso se dará a conocer el próximo martes. Para el próximo martes 17 de mayo, a partir de las 10 de la mañana,
la lectura del fallo correspondiente en el proceso instruido contra los exfuncionarios de Invest, Marco Bográn y Alex Moraes, ellos acusados de 2 delitos de fraude y 2 delitos de violación a los deberes de los funcionarios. Hay que hacer referencia que el juicio oral y público con la evacuación de los medios de prueba ya se había llevado a cabo, pero debido a que la defensa del señor Marco Bográn había interpuesto un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional, no se había dado la lectura del fallo correspondiente. La parte acusadora pide una sentencia condenatoria en el caso. El martes de lo que se espera en el fallo es que se emita una sentencia pegada a derecho, en este caso una sentencia condenatoria. Una vez que se logre quebrantar el estado de inocencia y emitir la culpabilidad de los imputados, toca el turno de hacer la solicitud de la pena concreta. Esto en una audiencia de individuación de la pena. Ahí los fiscales del UNAF, en equipo con los fiscales de la FECOP y con los agentes de la ATIC, harán las valoraciones de cuáles son las circunstancias agravantes para pedir una pena no mínima. Si no, podría ser hasta una pena máxima conforme a lo que valore el equipo fiscal que ha venido trabajando en este caso, que como sabemos hay agravantes. Los hospitales móviles fueron comprados para la atención de COVID-19, pero solo 2 fueron utilizados para tal fin. Uno es el de San Pedro Sula, a la par del hospital Mario Catarino Rivas, que está actualmente atendiendo pacientes COVID-19. El otro es en Santa Rosa de Copán, que atendió pacientes COVID, pero hoy, por falta de ellos, pasó a ser de atenciones respiratorias. En vista de que hemos tenido poca afluencia, pocos ingresos al área de COVID, hemos visto o hemos tomado la determinación de que sería mejor aprovechado llevar un par de salas de las de medicina interna, incluyendo su unidad de cuidados intensivos para esa área. El hospital de Choluteca es utilizado para otras patologías, no COVID-19, al igual que el de Juticalpa Olancho. En Tegucigalpa se pretendió utilizar para COVID-19, pero no reunía las condiciones y un paciente falleció en ese lugar, por lo que ahora funciona para realización de cirugías ambulatorias. Y nos ha dado muy buen resultado. De hecho, ya llevamos 1.300, 1.400 cirugías a este momento desde el año pasado que inició en funciones. Y se ha ido ampliando la oferta. Al inicio pues empezamos con cirugía y todas son ambulatorias de ortopedia, y luego se sumó ginecología, pediatría, en fin, cirugía general. En Danlí, El Paraíso y La Ceiba Atlántida, los hospitales móviles no están en funcionamiento. Sobre la orden de captura internacional contra Axel López, distribuidor de los hospitales móviles a través de la empresa Elmet Medical Systems, aún no se tiene resultado favorable, aseguró el Ministerio Público. Evelyn Pérez, Noticieros Hoy Mismo. En su portal de redes sociales, hoy el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Rolando Argueta, ha dicho lo siguiente: cada señalamiento necesita la presentación de pruebas suficientes y contundentes sobre las supuestas acciones irregulares. De lo contrario, solo tienen el peso de actos difamatorios, lo que implica responsabilidad. He actuado con absoluta responsabilidad en la ejecución de mis actos. En el manejo de casos de extradición específicamente, no existe prueba alguna de acciones irregulares o manipulación. En lo que atañe al Poder Judicial de Honduras, en este tema, cero mora, 100% de expedientes evacuados. Hablar y ensuciar la honra es fácil. Presentar las pruebas de acciones irregulares con responsabilidad y claridad no solo será difícil, sino imposible, porque tenemos total convicción y fundamentación de nuestros actos en la conducción del Poder Judicial. Un miembro de la Policía Nacional fue detenido al pretender ingresar un arma de fuego a uno de los módulos de la cárcel La Tolva en Moroselí, El Paraíso. Declaran detención judicial para la abogada Reina Ponce, acusada de 8 delitos de falsificación de documentos y estafa agravada. La audiencia está programada para el próximo 16 de mayo a las 9 de la mañana. Más de 11 años de cárcel dictó un juez con jurisdicción nacional para 4 venezolanos y un colombiano acusados de supuesto tráfico de drogas. Capturan a un supuesto cabecilla de la Mara MS-13 por el supuesto asesinato de un miembro de la comunidad LGBTI. La orden de captura fue emitida por los juzgados especiales de Tegucigalpa.
Bajo improvisadas carpas reciben clases los alumnos del Centro Educativo Básico Margarita Godoy en la capital, por lo que el alcalde Jorge Ardana se pronunció ante la situación y garantizó la donación del techo de la institución. Autoridades de la Dirección Nacional Policial Antidrogas incineraron hoy más de 900 libras de marihuana, la cual fue decomisada en los departamentos de El Paraíso y Olancho. Lorendolmo, Noticieros Hoy Mismo. Vamos a una pausa comercial, un corte comercial. La ANE realizó hoy operativos para detectar hurto de energía en San Pedro Sula, La Ceiba y Tegucigalpa, donde señalaron a un político de robar energía, pero él mismo desvirtuó la denuncia que calificó como persecución política. A través de las redes sociales trascendió una denuncia señalando al diputado nacionalista Pedro Chávez de hurtar energía en una vivienda en las Lomas del Guijarro. El político salió al paso a desmentir el señalamiento. Parte de estas acusaciones, de falsas acusaciones de estas redes sociales, el día miércoles hubo un operativo de rutina, operativos normales que se hacen y se han venido haciendo a través de los años, donde se están cambiando los antiguos contadores que son de disco por contadores digitales. Las pérdidas entre técnicas y no técnicas ascendían a los 14.611.4 millones de lempiras a finales de 2021, según datos oficiales, y que es en Cortés donde más se registran los hurtos. Pudimos observar que de 20 viviendas se encontraron 13 en un tipo de anomalías y defraudando a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, por lo cual nosotros ya estamos en un estado preocupante en alerta, lo cual estamos realizando este tipo de barridos de operativos. Las pérdidas más o menos aquí en esta zona de San Pedro Sula ya casi rondan el 40%, más o menos en Tegucigalpa anda por el 28, casi 29% de defraudación. El hurto o pérdidas no técnicas en el país es de al menos 18 millones de lempiras diarios, lo que agudiza la crisis en la ANE. Bueno, un gran porcentaje de las pérdidas que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica tiene es por el hurto, es lo que se llama pérdidas no técnicas, y el impacto es en el presupuesto de la ANE que no logra solventar las necesidades que tiene y que impactan grandemente en las finanzas del Estado. Todos los demás pagamos la energía que se hurta y eso no es justo. Honduras tiene pérdidas entre técnicas y no técnicas del 38%, siendo la más alta de la región si se compara al 7% de Costa Rica, según el informe presentado en el 2021, y esa es la principal razón por lo que son más frecuentes los operativos para controlar el hurto, principalmente en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. Alex Laínez, Noticieros Hoy Mismo. Los deportes son presentes. Regresemos, tendremos el informe del doctor Omar Videa, con 113 semanas ya con COVID-19 en Honduras. El COVID sigue. Nos relajamos todos, pero el COVID sigue y sigue cobrando vidas. Ojo con eso. Pero hay algo que enciende un poco las alarmas y que, como dice la canción de Miriam Hernández, huele a peligro. ¿Por qué? Vea usted lo que acaba de publicar hace unos momentos estas cuentas especializadas de coronavirus. Hay una actualización reciente, una actualización epidemiológica sobre SARS-CoV-2, sobre Omicron, esta variante Omicron, sublinajes BA.4 y BA.5. La ECDC es el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades de la Unión Europea, ha reclasificado los sublinajes BA.4 y BA.5 de Omicron como variantes de preocupación. ¿Qué es lo que esto significa? Vamos a un corte comercial y ya volvemos. El informe normalmente que el doctor Omar Videa nos ofrece todos los jueves, lo hemos pasado para hoy viernes, doctor, por razones de cambio de horario del noticiero ayer jueves. Pero gracias por estar con nosotros hoy, doctor. Buenas noches. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, la teleaudiencia en los noticieros hoy mismo, como usted lo comentaba de manera introductoria, con un grado de preocupación. Recuerde que nosotros pasamos con el radar encendido viendo lo que ocurre en el mundo, porque ya nos ha ocurrido por 5 ocasiones que lo que viven nuestros vecinos, principalmente en Estados Unidos, nos viene a repercutir semanas después a nosotros. Y lo que se ha advertido en Europa es algo que hace aproximadamente 4 horas se ha publicado,
por el Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades, donde hablan de esta subvariante que se convierte, como usted lo decía, en una clasificación de variante de preocupación. ¿Y qué significa eso? Que una variante de preocupación es una variante que inicialmente puede ser mucho más transmisible que la variante anterior, que tiene mayor capacidad de volverse más agresiva, más grave, tener casos más graves, disminuir la capacidad de los anticuerpos neutralizantes, también disminuir la capacidad que tienen los tratamientos y, lógicamente, de evadir las pruebas diagnósticas iniciales. En Europa, esto es basado que en las últimas 48 horas hemos visto aumentos como lo que se reporta hoy en Alemania de 70.000 casos en un día, solo hoy viernes, Francia con 36.000 casos nuevos y lo que está ocurriendo en los últimos 3 días en Estados Unidos, licenciado Melgar, 100.000 casos diarios en promedio se están reportando y lógicamente pues ya de una u otra manera se comienzan a encender las alarmas en el mundo. Y evidentemente, doctor, como está demostrado, el impacto en el paciente contagiado por COVID depende de su estado vacunal. Así es, totalmente. Entonces, por hemos titulado esta semana 113, que ya son 26 meses de pandemia, las presas fáciles del COVID-19. ¿Cuál es la principal presa fácil? Aquel que se relaja y, bueno, quita las medidas de bioseguridad. Eso les está ocurriendo en Europa, en Estados Unidos. Esos brotes que usted va a ver ahora se ligan 2 eventos. El relajarse la población, que se ha relajado por completo en estos países, y en segundo lugar, el estado vacunal del paciente. Son 2 cosas fundamentales dentro del punto de vista de lo que me toca a mí responsablemente. ¿Y qué hace el virus? Lógicamente, al seguir existiendo, entonces va a seguir mutando. Y esas mutaciones generalmente se vuelven más agresivas. Entonces, en Europa y en Estados Unidos se pueden juntar estos 2 fenómenos. El fenómeno de la relajación de la población con un estado de vacunación debilitado y también el retiro de las medidas de bioseguridad, las cuales se deben de tomar con mucha precaución, y es por eso que esas personas siguen siendo las presas fáciles del COVID-19, no solamente en el mundo, sino que también en nuestro país. Tengo 5 preguntas para usted, pero primero vamos con el informe. Recuerde, amable televidente, que aquí en el noticiero junto con el doctor Videa, desde marzo de 2020 llevamos el detalle de todo el comportamiento del COVID y cómo está la situación de las vacunas ahora, que hay vacunas en el país, y para que usted esté enterado de qué es lo que está pasando. Y de marzo 11 de 2020, a miércoles, ¿verdad? Hoy es miércoles 11, fueron 113 semanas, ¿verdad? O sea que ayer jueves comenzó la semana 114, hoy es el segundo día de la semana 114. Correcto. Muy bien. Y usted dice presas fáciles del COVID. Y los indicadores del COVID en Honduras, usted lo comienza diciendo que casos confirmados, reitero, como siempre, estos son datos oficiales, o sea, que proporciona la Secretaría de Salud. Son 423.794 casos oficiales desde marzo 11 de 2020 hasta la fecha, doctor. Sí, correcto. Y el número de fallecidos son 10.896. Mucho ojo. Al menos de manera oficial, sí, ha habido un deceso en los últimos 7 días. O sea, no solamente vamos a ver que hay casos, sino que también hay muertes. O sea, ¿y quién quita que sea uno al contagiarse el que sea el que finalmente se termine complicando? O sea, el mensaje está de que se sigue muriendo las personas por COVID-19, claro, en una cantidad mucho menor a lo que veníamos viendo en las semanas anteriores, pero sigue habiendo muertos también y también contagiados, y eso nos da una tasa de letalidad del 2.6%. ¿El comportamiento en casos COVID en Honduras, año 2022, doctor? Sí, el comportamiento, si usted ve, ahí se ve graficado todas las semanas en relación a los casos. Y vemos que en esta última semana, mucho ojo, en los últimos 7 días los casos de COVID-19 han aumentado en Honduras en un 64%, porque venimos de una semana que cerró la semana 112 con 94 casos. Y en esta última semana, 164 casos con el mismo número de pruebas promedio, que son 500 pruebas promedio diarias. Pero aún así, con el mismo número de pruebas, tenemos un 64% de más casos. ¿Y estos casos dónde están, doctor? Vemos el mapa donde están graficadas las B por departamentos y por regiones. Y vemos cómo en la región del Distrito Central, que es Tegucigalpa y Comayagüela, se acumula la mayor cantidad de casos con 103, seguido por el departamento de Atlántida con 23 y el departamento de Intibucá con 13.
el 56% de todos los casos están en Tegucigalpa. No hay en Francisco Morazán, al menos reportado de manera oficial, sino que esa cantidad es exclusiva del Distrito Central. Doctor, y los pacientes que han tenido por su condición vacunal y el efecto que les causa la enfermedad del COVID-19 y que tienen que ir a un hospital, ¿dónde se reportan mayor cantidad de pacientes en hospitales? Ahora vemos el termómetro hospitalario, que a pesar de que en el Distrito Central es donde hay más casos, no así es en el porcentaje de los hospitalizados. Vea que para la región norte atlántico del país, donde están estos hospitales, en estos departamentos, el 45% de los hospitalizados el día de hoy se encuentran en esta franja, en los hospitales de los departamentos de Santa Bárbara, Cortés, Atlántida, Lloro, Colón, gracias a Dios, e Islas de la Bahía. Y en segundo lugar, el Distrito Central con un 18%, pero muy importante también lo que ocurre en la región centro-occidental, donde el hospital de Occidente principalmente alberga la mayoría de ese 27%. Pero por quinta semana consecutiva, vea, desde Semana Santa, el hospital de Tela es el hospital que dentro de todos los hospitalizados que existen en la red nacional es el hospital que tiene más casos hospitalizados. Por 5 semanas consecutivas, después de Semana Santa, el hospital de Tela siempre es el hospital que tiene más hospitalizados de los que están ingresados en este momento por una condición, ya sea grave, crítica o en cuidados intensivos, que entre los graves, los críticos y los de unidad de cuidados intensivos está el 45%, o sea, prácticamente la mitad de los hospitalizados hoy están en riesgo potencial de fallecer. Y hemos visto un incremento de un 22% en la ocupación hospitalaria en comparación a los últimos 7 días. Doctor, y para insistir, doctor, los que terminan hospitalizados son... Los que terminan hospitalizados principalmente en este momento son los no vacunados o los parcialmente vacunados. Parcialmente vacunados, una o dos dosis. Una o dos dosis. Olvídese ahorita, licenciado Melgar, de tercera edad con 3 dosis o con 4 dosis. Eso no lo estamos viendo. De hecho, en este momento acabo de terminar una consulta con 2 casos de COVID-19 de 40 y de 43 años, en una condición donde el estado de vacunación es, tengo 3 dosis, pero la última la recibí en octubre, hace 7 meses. Eso cuenta. Estamos viendo población que tiene o 3 dosis, o las 3 dosis, o sea, tiene su primer refuerzo, pero que lo recibió hace más de 6 meses. Entonces ya se ponen en riesgo porque se debilitan los anticuerpos y eso se ha visto. O sea, la población que hemos visto de casos de COVID-19 que se comenzó a dar después de la Semana Santa y que siguen viéndose casos, todos, no he visto desde Semana Santa un paciente de tercera edad. Porque ¿sabe qué? Esos pacientes, por lo menos en Tegucigalpa, todos ya tienen su segunda dosis de refuerzo, al menos los que nos ha tocado evaluar en la consulta y revisar ese expediente vacunal. Pero los casos de COVID-19 en este momento son de menores de 60 años que ya tienen 3 dosis también, que tienen 2 dosis, pero que la última vez que se la aplicaron fue hace 6 meses. El vacunómetro de Honduras, el único vacunómetro de Honduras está aquí en hoy mismo, doctor. Sí, y el actualizado es que el 80% de la población tiene una dosis de la vacuna. Con 2 dosis está el 67% de los aptos para vacunación. Con primer refuerzo, el 37%. Pero vea, con segundo refuerzo, un 0.3% de los aptos. No llegamos ni a 20.000 personas con las 2 dosis de refuerzo. Eso con datos oficiales. No llegamos ni a 20.000 personas. Y vea, un 20%. 2 de 10 hondureños aptos para vacuna no han recibido una tan sola. Entonces, es muy difícil pensar, quitar las medidas de bioseguridad cuando tenemos una condición vacunal como la que estamos viendo. Absolutamente, doctor Mateo decía, hasta que tengamos un 80% de la población bien vacunada, correcto, vamos a poder quitar la mascarilla. Mientras tanto, no. Y esa es la primera pregunta. Solo tenemos 3 minutos, doctor, necesito brevedad absoluta. La primera pregunta, quitar la mascarilla. Todos estamos hastiados de la mascarilla. Y hay algunos que han planteado, gente ahí en la CESAL, no el doctor Mateo, alguna gente ahí que está enquistada ahí en la Secretaría de Salud, dice, estamos evaluando quitar la mascarilla. Dígales usted qué es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es mantener la mascarilla e incentivar la vacunación. Mientras no se tenga completado más del 80%, por lo menos con 2 dosis de la población, ese es un sueño. Eso no puede ocurrir. 1, 2. Usted me dice que
hay pacientes con COVID que está viendo usted y ninguno es arriba de 60 años porque al menos aquí en el Distrito Central están vacunados con la cuarta dosis, es decir, la segunda dosis de refuerzo. Actualmente esa segunda dosis de refuerzo o cuarta dosis está habilitada para mayores de 60 años. ¿Usted cree que por la cantidad de vacunas que tenemos, hay un lote de vacunas que se vence ahora a final de mayo? ¿Usted cree que es necesario ya bajar la edad para aplicar esa segunda dosis de refuerzo? Sí, y bajarla para las personas que ya han cumplido 6 meses de haber recibido su última dosis. Creo que es prudente, usted puede considerar bajar la edad, pero con un intervalo de 6 meses. Muy bien. Es prudente pensarlo. Otra cosa, ¿esta hepatitis infantil que ha surgido en algunos países tiene algo que ver con la pandemia? Sí, lógicamente recuerde que tanto en casos agudos de COVID-19, el hígado es un órgano de predilección para el COVID-19 y también para ver pacientes post-COVID-19 que pueden desarrollar hepatitis debido a que consideramos que hay un debilitamiento de la inmunidad que hace que otros virus puedan ser presas fáciles para estas personas. Y finalmente, ¿cómo distinguir una gripe? Hay muchos virus ahora, de gripe y tos. La influenza. La influenza, hay mucho, del COVID. Si tienen síntomas similares, ¿cómo diferenciarlo? La diferencia es que los síntomas del COVID-19 son síntomas generales. O sea, sí se va a dar la congestión nasal, el dolor de garganta, va a haber dolor de cuerpo, pero los síntomas se van a ir intensificando 24 horas a 24 horas.